Bien, terminando ya con el último tema de lo que es el motor turbado. Para todos es sabido que es relativamente sencillo sacar más rendimiento de un motor turbo, pero a la hora de regular la presión de turbo siempre surgen dudas sobre el método más fiable. Para comenzar, primeramente, dejar claro que los reguladores de presión no sirven simplemente para obtener una mayor presión final, sino que muchas mejoran el comportamiento del motor sin aumentar la presión máxima de funcionamiento, simplemente logrando que esta presión máxima se mantenga durante más tiempo. Se puede poner como ejemplo los motores con turbos pequeños en los que las altas revoluciones la presión baja notablemente y muchas veces con un buen regulador de presión se puede mantener la presión máxima durante más tiempo y también que el turbo cargue con más presión desde abajo. El primero de estos tipos de reguladores, ¿verdad? Que puede ser eléctrico, puede ser neumático, es el regulador válvula de fuga o también llamado grifo, ¿verdad? Este tipo de regulador, cual vemos acá, eh, funciona de forma muy sencilla y lo único que hace es crear una fuga en la línea de presión que controla la válvula de descarga, el wastegate, como ya lo habíamos dicho anteriormente, del turbo. Al crear esta fuga, la presión que verá la wastegate será menor, por lo que abrirá más tarde a una presión de turbo mayor. Las ventajas que tiene este método es que es muy barato y sencillo, pero como desventaja notable se suele crear picos de presión muy negativos para el turbo. La siguiente válvula de presión es la válvula grinder, esta que tenemos nosotros acá. Es un tipo de válvula que funciona de forma muy diferente a los grifos. Esta válvula tiene un sistema interno con un muelle y una bola que cierra la válvula. Modificando la presión del muelle podemos calibrar la válvula para que deje pasar aire a una presión determinada. Por lo tanto, conectada a la línea de presión que controla el wastegate, tendríamos una válvula que solamente se abrirá a la presión que quisiéramos y estaría cerrada para presiones menores. Esto es muy positivo para el funcionamiento del turbo, porque normalmente las wastegates van abriendo progresivamente a medida que aumenta la presión del turbo, y con esta válvula de wastegate se mantendría cerrada hasta la presión dada, con lo que el turbo cargaría antes. Incluso sin aumentar la presión final notaríamos mejorías por este motivo. Las ventajas de este método es que su coste es bajo, es sencillo de instalar y de calibrar, pero no se logra un control tan preciso como los controladores electrónicos. A la hora de comprar una válvula de este tipo existen algunas diferencias entre diseños y será recomendable optar por una cuya bola sea ligera para minimizar las inercias, y con un diseño contrastado debería llevar un pequeño orificio de 0.5 milímetros en el conector del wastegate. Posteriormente tenemos lo que son ya los reguladores de presión eléctricos o electrónicos, ¿verdad? Este tipo de controladores suele tener una válvula solenoide que está controlada electrónicamente y nos permite un control exacto de la presión del turbo. Teniendo en cuenta muchos parámetros como ventajas, se puede decir que el control de la presión es muy preciso y nos permite programar diferentes modos, pero su precio suele ser alto y a veces su regulación puede no ser tan sencilla. Que, de todas formas, la mayoría de estos controladores suele tener modos de aprendizaje y autorregulación que funcionan muy bien y facilitan su funcionamiento. Entonces, al hablar de estos temas, pues estamos hablando de la forma o los métodos en los cuales pues se puede mantener controlada la presión, ¿verdad? Esto siempre con respecto al tema del turbo, ¿verdad? Es la forma de controlar la presión, que es la regulación de la presión del turbo. Entonces, para recordar un poquito acerca de lo que es la válvula
que controla este tipo de presión, pues vamos a ver una parte de lo que ya se había hablado acerca del turbo, ¿verdad? De esa presión que en determinado momento pues hay una válvula que se encarga de aliviar la presión en el turbo. Entonces para eso pues vamos a ver un pequeño video, ¿verdad? Para recordar este tema que se habló en las clases anteriores. Entonces, vamos a ver, dice, ¿para qué sirve? Bajar la presión del turbo. Entonces, veamos este video. Pues acá vemos cómo este motor pues está funcionando juntamente con el turbo, ¿verdad? Vemos ese turbo que está aspirando ese aire del exterior, y está ingresándolo al motor con mucha fuerza. Entonces aquí pues ya hemos explicado este tema en cuanto al control de esa presión que se mantiene en el turbo.